Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo video, en donde vamos a seguir platicando acerca del procedimiento administrativo. Pero ahora vamos a hablar de su desarrollo en estas tres actividades que vamos a comentar. Y bueno, será muy importante primero saber que existe una definición acerca del proceso y el procedimiento administrativo. Y entonces, bueno, podemos decir, como lo mencionan muchos doctrinarios, que el proceso, de manera general, en este sentido que abordamos en muchas definiciones, es que es el conjunto de actos que interactúan entre sí, que están reunidos para buscar un fin determinado. Y el procedimiento es cómo vamos a hacer para llegar a ese fin determinado. Es como el paso a paso de llegar al punto que deseamos. Ahora, existen también varios principios que mencionan los doctrinarios acerca en particular del procedimiento administrativo. Son principios en los cuales se debe de basar el ir formando, el ir avanzando paso a paso en este procedimiento, que son el principio de economía, de celeridad, de eficacia, de imparcialidad y de publicidad. Ahora, ¿qué es muy importante que definamos en toda esta en toda esta sesión, en toda esta información, en todo este cúmulo de conocimientos? Es importante acudir a la definición del acto administrativo, ¿sí? Este acto administrativo, nos dice Rivero, que es una declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento y de juicio que es unilateral, concreta y ejecutiva, que constituye una decisión ejecutoria que emana de un sujeto. ¿Quién es ese sujeto? La administración pública. Ahora, esta administración pública, en el ejercicio de su potestad administrativa, es que crea, que reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva, y su finalidad es la satisfacción de un interés general. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que desarrollar en la primera parte? Tenemos que seleccionar un acto administrativo el que nosotros queramos, o a menos que nuestros maestros, nuestros asesores nos lo proporcionen, pero hay que buscar un acto administrativo que emane evidentemente de la administración pública. Y tenemos que identificar varios puntos. Por ejemplo, yo voy a elegir la clausura. Me parece también un tema que pudiese yo recomendar, que es la expropiación o un trámite de una licencia en construcción, un pasaporte, la revalidación de estudios, etc. Sugiero que lo enfoquen a una entidad. Yo voy a escoger, como ya dije, la clausura y la voy a enfocar a la Procuraduría Federal del Consumidor. O sea, ese va a ser el órgano competente que va a accionar este acto administrativo, esta clausura. La ejecución de clausura total o parcial de un establecimiento, un negocio, una oficina o una sucursal de algún proveedor. Ese es el acto administrativo dentro de la administración pública que hemos elegido. ¿Quién será el órgano competente? Bueno, pues en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor, y se va a auxiliar de la Policía Ministerial, de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, federal o estatal también, según sea el caso. ¿Cuál es la voluntad administrativa de esta clausura, de este acto administrativo? Bueno, la sanción de clausura se impone a través de una resolución administrativa que da por finalizado un procedimiento de infracciones a la ley. El imponer esta sanción, por el impacto que causa, va a estar sujeta a una apreciación del servidor público que la determina. ¿Cuál es el motivo, la causa de una clausura? Bueno, pues es motivada por todas aquellas afectaciones que lesionan gravemente los derechos e intereses de quienes, de los ciudadanos. Ahora, la imposición de las sanciones por parte de las unidades administrativas, en este caso de servicios de esta institución,
de la Profeco se aplican como consecuencia de un procedimiento administrativo que tiene su fundamento en ¿qué? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14 y 16, en el Código Penal Federal, en los artículos 178, 180, 187 y 189, evidentemente la Ley Federal de Protección al Consumidor en los artículos 4 y 24, fracciones 19, 22, 123 y 128 bis, estos son artículos, el 128 ter y el 129. También hay un reglamento que fundamenta la clausura, que es el reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. Hay un estatuto orgánico que también emana de la Profeco. No podemos dejar de mencionar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo número 75 y algunos otros artículos de acuerdos de circunscripciones territoriales, de delegaciones y subdelegaciones de la Profeco, así como acuerdos de facultades a favor de los servidores públicos que evidentemente les dan la autorización para ejecutar este tipo de actos. Y también el acuerdo por el que se actualizan los montos de las operaciones y multas previstas en la Ley Federal del Consumidor. Ahora, ¿cuál es el contenido u objeto? Pues en forma detallada se expresa, como a continuación lo voy a decir, el contenido u objeto de una clausura es que, bueno, pues se debe emitir una resolución administrativa con sanción de clausura y también, bueno, pues si la resolución con sanción de clausura conlleva una sanción económica, pues también se tendrá que aplicar. Se debe de elaborar un oficio de apoyo a la autoridad que auxilia en dicha ejecución. También se elabora otro oficio de comisión para designar al personal que ejecutará la clausura. Una vez ejecutada la clausura, se elabora un oficio de comisión de constatación de sellos. Si la clausura llega a su término, se elabora también un oficio de comisión con anticipación a la hora de término de esta. Y una vez terminado el procedimiento de clausura, se envían las constancias para que sean integradas a su expediente. Esto que yo estoy platicando es a manera de resumen. Habrá que hacer una investigación en el tema de la clausura más exhaustiva. En internet hay algunos documentos alrededor de este tema que pueden localizar de cualquier entidad, ¿no? Puede ser la Profeco, puede ser el INVEA aquí en la Ciudad de México, y cada uno en sus estados pues puede acudir a la entidad que se encarga de realizar estos actos administrativos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de una clausura? Pues su finalidad es evitar y combatir prácticas comerciales que dañan severamente los derechos de los ciudadanos. Esa es pues la propuesta a la que debe de llegar la clausura, la propuesta que hace la legislación. Y también se impone una clausura como sanción a aquellos proveedores que violen disposiciones de la ley en este caso de la Profeco, y que su infracción tenga que encuadrar, tenga que checar con los supuestos que contiene la ley y que se describen como particularmente graves. En específico, para la Profeco se encuentra esto en el artículo 128 ter de su legislación. ¿Cuál es la forma? Bueno, pues la Dirección General de Procedimientos será la encargada de ordenar la elaboración, de autorizar el diseño, resguardar y controlar los sellos de clausura. ¿Y qué conlleva todo esto? Pues las delegaciones y subdelegaciones son quienes se encargan de llevar a cabo estos actos que se necesitan. Bueno, pues el original de la resolución sancionatoria con firmas autógrafas, o sea, firmas originales, formato de cédula de identificación y de notificación, oficio de comisión para ejecutar la clausura, oficio dirigido, como ya lo mencionamos, a la Secretaría de Seguridad Pública, federal o estatal, solicitando el auxilio de la fuerza pública, sellos de clausura y actas de clausura, ambos debidamente foliados, y pues sus identificaciones tanto del ejecutor como del notificador en su caso. Ahora bien, se tiene otro cuestionamiento al respecto de este tema que
estamos hablando del acto administrativo, que cuáles son las alternativas en la ejecución del acto. Bueno, pues esto lo señala cualquier autor, cualquier doctrinario, y también lo pueden encontrar en la legislación, ¿sí? Y en sus textos de apoyo. Bueno, ¿qué sucede cuando llegamos a ejecutar un acto administrativo? Bueno, pues puede ser que el acto se obedezca voluntariamente por el particular y otro que no se obedezca voluntariamente. En el caso de la clausura, la ejecución es una ejecución directa, con lo que sustituye al particular en el cumplimiento de una obligación. Bueno, pues esa, como ya vimos, la ejecución es directa en el tema de la clausura. Puede ser a través también de la imposición de una sanción para compeler al particular al cumplimiento, o que en este caso, bueno, se aplica una multa o una coacción física que se ejecuta en la persona del particular. Y también tendremos que abordar el asunto de cómo se puede extinguir el acto administrativo que nosotros estamos tratando. Bueno, pues la legislación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es muy clara en su artículo número 11, cómo se extingue un acto administrativo. Bueno, pues cumpliendo con su finalidad, cuando expira también el plazo, cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término y este no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto. También cuando acaece una condición resolutoria, cuando el interesado renuncia o por revocación. También tenemos otro cuestionamiento alrededor de en qué situación puede ser tendiente a ser anulado un acto administrativo. Y bueno, pues la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su artículo 5, 6 y 7 habla justamente de las omisiones o irregularidades que pueden dar lugar a la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo. Y bueno, pues a continuación vamos a platicar acerca de cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos y del Estado. Bueno, tenemos que enfocar en tres temas, ¿no? El primero en la responsabilidad civil de los servidores públicos, en las responsabilidades políticas también de estos servidores públicos y por último en las responsabilidades patrimoniales del Estado. Yo pues recomiendo varios textos. El de Fernández Ruiz habla de estos temas, también el de el maestro Martínez habla alrededor de estos asuntos, básicamente de las responsabilidades de los servidores públicos y un poco de la responsabilidad patrimonial del Estado. Recordemos también que el servidor público no únicamente tiene responsabilidades civiles o políticas, también tiene responsabilidades penales, también tiene responsabilidades administrativas. Entonces, únicamente nos están solicitando hablar de este par de responsabilidades, pero tomen en cuenta que hay otras adicionales en estos temas. Ahora, como ya lo mencioné, yo recomiendo el libro de Acosta, que está en todas nuestras redes, pero realmente me estoy expresando mal, no es un libro, es un extracto de otro libro que tiene varios temas, que está en sus ligas sugeridas del material que se debe de consultar. Pero bueno, pues yo en particular recomiendo bastante este de Acosta. Y entonces Acosta dice al respecto de la responsabilidad civil de los servidores públicos que para exigir esa responsabilidad que se haga cargo el servidor público, el demandante puede acudir sin ningún requisito previo al juicio correspondiente. El Código Civil Federal dispone el surgimiento de una responsabilidad en este orden cuando el servidor público incumple con sus obligaciones y causa un daño. ¿A quién? Bueno, pues al ciudadano, no al particular. En este caso, existe un acto ilícito. El daño también puede ser moral o puede ser material. Y
es como puede resolverse este tema. Ahora, también, ojo, lo van a encontrar en este libro de Acosta, hay una responsabilidad laboral por parte de los servidores públicos misma que no se va a abordar en este momento. Ya dije, hablé de la responsabilidad administrativa y abordaremos a continuación el tema de la responsabilidad política y ya después únicamente para terminar con la responsabilidad patrimonial, pero del Estado, ¿ok? La responsabilidad política es su naturaleza y procedimiento se exige a través del juicio político, que puede presentarse cuando un servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Entonces necesitan 5 características de cada una. Estos textos que ya mencioné les pueden servir bastante para resolver este tema. Y por último, si hablamos de la responsabilidad política del Estado, podemos decir que cuando un servidor público comete alguna infracción, quien va a tener que respondernos a nosotros como particulares es el Estado. Es la responsabilidad patrimonial que surge de todas aquellas irregularidades que puede cometer algún servidor público en el ejercicio de sus funciones. Entonces, realmente a quien le vamos a reclamar o a quien debiésemos reclamarle es al Estado, porque vamos a pensar que a lo mejor el servidor público no tiene manera de resarcirnos el daño que nos ha causado, pero ¿quién sí va a tener el recurso para hacerlo y la responsabilidad jurídica para responder por los daños causados? Es el Estado. Viene muy completo este tema en el libro de Rafael Martínez y la verdad también viene muy bien explicado en el texto de apoyo. Recordemos también que en este tema de la responsabilidad política del Estado emana de una reforma constitucional en el 2003. En esta reforma se estableció el artículo número 113 como surge de allí, de esta reforma, una responsabilidad, una denominación que dice responsabilidad patrimonial del Estado, la cual sustituye realmente a la acción civil. Por eso, si bien se puede actuar de otra manera, lo correcto es actuar en contra del Estado. Ya que a partir de esta reforma, repito, la responsabilidad tiene diferencias interesantes y que hay que resaltar que ya la responsabilidad no es subjetiva, sino objetiva en el Código Civil. Ahí es donde está perfectamente bien señalada. Hay 3 elementos muy importantes en esta reforma para poder lograr probar la responsabilidad patrimonial, que es, primero, que exista el daño. Segundo, que exista y provenga de una actividad administrativa irregular del Estado y que también se configure el nexo causal. ¿Ok? Bueno, esta actividad me parece que es muy sencilla, que es básicamente doctrinaria y jurídica, y habrá que acudir a los textos que hemos mencionado hace unos momentos. Y para finalizar, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Bueno, pues hay que concluir la lectura de todos nuestros textos, de la bibliografía sugerida para que podamos entender estos temas, y vamos a tener probablemente algún caso en donde tengamos que hablar de cuál es el recurso administrativo. Recordemos, este punto es muy importante. Cuando hablemos de un recurso administrativo, estos recursos se interponen por la vía no jurisdiccional. Esto quiere decir que vamos a ir con la autoridad o con su superior jerárquico que impuso o que realizó el acto administrativo y que la resolución, respuesta, conclusión no beneficia al particular. ¿Sí? El particular piensa y tiene las pruebas o cree tener las pruebas para demostrar que esa resolución está invadiendo su esfera jurídica o que está violentando sus bienes jurídicamente tutelados. Entonces, hay algunos recursos que mencionan que se deben de
de aplicar, que es la reconsideración administrativa, la revocación administrativa y la revisión. Habrá que explicar todas y cada una desde el ámbito administrativo, ¿sí? Si a lo mejor quieren hacer el señalamiento de que también se pueden aplicar por la vía jurisdiccional, habrá que hacer la aclaración que, bueno, por la vía administrativa puede ser y por la vía jurisdiccional puede ser esto. Pero el ideal es que nos enfoquemos en un tema administrativo, verlo como un recurso administrativo por la vía no jurisdiccional. Ahora, también entender que el hecho de que acudamos a una vía no jurisdiccional, esto no querrá decir que posteriormente o sin usar la vía administrativa podamos acceder a la vía jurisdiccional. Y también tendremos que mencionar el particular, qué es lo que puede solicitar. Estas tres formas de recurso se aplican en diferentes tipos de actos administrativos. Entonces, dependiendo del acto administrativo, es que tendremos que acudir a la ley que le corresponda para ver qué es o cuál es, mejor dicho, el recurso que vamos a aplicar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, las multas de tránsito se pueden impugnar a través de un recurso de inconformidad o de revisión. En algunos estados de la República puede ser uno u otro. Sí, para eso hay que ir, por ejemplo, al reglamento de tránsito, hay que ver si es la multa, la sanción la está levantando un policía o si es a través de una fotomulta, porque ahí también se marca la diferencia. O sea, si es un policía puede ser un recurso de inconformidad, pero si es una fotomulta puede ser un recurso de revisión. Y después de allí podemos pasar por la vía jurisdiccional al juicio contencioso administrativo. Por ejemplo, los temas fiscales de carácter federal, el recurso que más se utiliza es el recurso de revocación. Entonces, con base al ejercicio que nos hayan asignado a cada quien, es que vamos a optar por cualquiera de los tres recursos, repito, recurriendo a la ley que le compete a cada uno de los casos. Y bueno, de cualquier manera, estas tres definiciones las pueden encontrar en sus textos o en cualquier libro de cualquier doctrinario, en particular de la bibliografía que se ha recomendado. Y bueno, pues como siempre es un gusto, amigos míos, saludarles, poderles ayudar un poquito, es una orientación porque bueno, finalmente el desarrollo lo hacemos cada quien y deseo de todo corazón que vayan al corriente, que terminen lo más rápidamente posible todas sus actividades y que se encuentren muy bien en todos sentidos. Les recuerdo y les pido nuevamente que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos algún video podcast, que le den like y que compartan a sus amigos y a quienes no sean sus amigos, porque a alguien le va a servir este video seguramente. Y bueno, pues nos vemos en el próximo. Está ya casi lista la sesión 3 y después la sesión 4. Entonces, me despido y deseándoles lo mejor a todos. Hasta pronto.